frisos, capiteles, estatuas de nichos, esas son un alto relieve, ya que en muchas de las ocasiones el dorso no se puede ver y casi nunca está detallado o detallado. Creo que alguien llegó. Ok. Debemos de tener en claro que para leer los relieves, digamos que hay dos formulitas. La primera es entenderlo como artes plásticas y la segunda es entenderlo como arquitectura. Decíamos que la arquitectura es prima hermana de lo que son las artes plásticas porque la arquitectura nace en el seno de las artes plásticas. ¿Por qué? Porque una área de las artes plásticas es la escultura. Y como la arquitectura termina siendo un gran volumen escultórico sobre el emplazamiento, pues pareciera que es parte de una gran escultura. Por lo tanto, era asociada a lo que es las artes plásticas. Una vez que se comprueba que la arquitectura resuelve problemas de la actividad humana, entonces se convierte en una disciplina aparte y por lo tanto los relieves en arquitectura son leídos en los diferentes planos que existen en el espacio. Entonces, por un lado, tenemos la función que la podemos entender en el plano y la forma que la podemos entender el volumen. Primero vamos a abordar cómo se lee el volumen en las artes. Se divide en relieve bajo, medio y alto. Y en la arquitectura se le denomina planos. Los cuatro son planos. Vamos a abordar más adelante. Continuamos. Entonces, en las artes plásticas, el volumen o la forma va a definir el volumen. Y en ese volumen es donde nosotros le vamos a dar lectura al relieve bajo, medio y alto. El relieve bajo por sus proporciones o protuberancia, el grosor de esa figura va a ser menos de la mitad de la media de la figura. Vean que no dice en centímetros, sino dice proporción de la media de la figura. El relieve medio va a ser la mitad, la figura va a salir la mitad de su grosor, tampoco dice distancia, dice proporción. El relieve alto va a salir más de la mitad del plano respecto al volumen, a la proporción del volumen. Las figuras van a resaltar del plano más de la mitad de su volumen. Y entonces, teniendo claro esto, vamos a lograr entender que visto en arquitectura histórica, entonces el relieve bajo se va a ver menos de la mitad, en bajos, en pequeños tallados, sobre un fondo. El relieve medio se va a ver a la mitad. Vean que exactamente en figura humana está más fácil leerlo porque exactamente sale la mitad de la figura del humano. Y el relieve alto, según la proporción de la figura, va a salir más de la mitad de la figura, como es en este caso estas dos esculturas. Y en la arquitectura histórica, específicamente en estas imágenes de arquitectura gótica, vamos a ver que es recurrente para lo que es la decoración de de los rosetones de ventana, de las diferentes estructuras que decoran los muros, y todo esto era tallado por escultores directamente sobre la piedra. Inclusive las molduras que tienen los arcos ojivales, las volutas, las columnas, están trabajados en relieve. Inclusive en esta, que es nuestra imagen que es una imagen del acceso lateral de la Catedral de Culiacán, que es la que está en Obregón frente a Parisina, vamos a ver que si vemos parcialmente aquí, vamos a encontrar que hay relieve bajo, que hay relieve medio, y luego tenemos el relieve alto, donde la figura sale completamente. Si lo vemos más acercado, entonces vemos que hay relieve bajo y hay relieve medio en las molduras. ¿Cómo luce
estos relieves en una arquitectura más moderna, que no sea histórica, que no sea tallada por escultores, sino con materiales y formas modernos? Pues bueno, vamos a ver que el mismo material forma ese pequeño relieve que respecto a su proporción sale menos de la mitad del fondo, del muro de fondo. Entonces tenemos el relieve bajo en este caso, el relieve medio representados por estos balcones en fachada que fueron coloreados desde gradación de naranja a rojo. Y luego tenemos el relieve alto, que normalmente lo vamos a encontrar en fachadas trasventiladas o en segundas fachadas del edificio. Este es el volumen del edificio y luego tenemos esta segunda fachada que vino y cubrió. Que vean que respecto a la forma sale completamente ese volumen. Entonces es un relieve alto. Ok, ejemplos en edificaciones locales. Vamos a ver que tenemos pues estas tres que son aquí de nuestra localidad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para encontrar más fácil el relieve es definir el volumen predominante. Por ejemplo, en Catedral tenemos que ese es el volumen predominante. Inclusive, si me hubiese querido llevar un poquito más detallando la imagen, pude haber agregado las torres y la cúpula. ¿Salen? No cambiaría el aspecto. Como esto es a percepción o a proporción, pues entiende que hay un margen de error para identificar los relieves. Entonces, una vez que ya defines el volumen predominante, está mucho más fácil encontrar el relieve bajo, el relieve medio, tanto en la cantera que delimita el contorno como en las molduras que sobresalen más en las aristas, y el relieve alto en lo que son las torres y la cúpula, que si las hubiera agarrado como volumen predominante, vean que de todas maneras queda este pináculo que tiene la cruz latina y también queda este otro pináculo que tiene coronado esta cúpula. Entonces, de todas maneras, aunque yo los hubiera agarrado como volumen predominante, siguen siendo el relieve alto, porque la figura sale completamente respecto a su proporción. Siguiente ejemplo, la lomita. Definimos volumen predominante. Por sencillo que esté su diseño, vean que incluye los tres relieves. El relieve bajo en lo que es la mampostería de la ventana en el vitral, el relieve medio en lo que es el pretil del acceso, que enfatiza el acceso, y luego el relieve alto donde la figura sale totalmente, está colocado en los muros curvos o curvados, en realidad es un muro así, que lo que hicieron fue colocarlo y darle un giro. Bueno, pues el muro sale completamente para n número de veces para formar esta celosía de pared. Entonces, ese es el relieve alto en la lomita. Siguiente ejemplo, donde pensó la historia del coronavirus, aquí en Culiacán, el Hotel Lucerna, el primer contagiado, ¿no? Que se dijo ahí. Ok, tenemos el como volumen predominante este rectángulo y este otro cuadrado que corona el edificio, digo, el elevador, el volumen de elevadores. Respecto a este volumen predominante, vamos a encontrar que todas estas molduras en beige son, inclusive tiene algunas líneas dibujadas, la misma moldura, o sea, tiene diferentes resaltados o rebotados, son el relieve bajo. Los balcones son el relieve medio y el único relieve alto que tiene es la cúpula que está sobre el volumen de elevadores. En la imagen no se ve tan grande por la perspectiva, pero pues en físico se aprecia un poco más como la cúpula sale completamente su tamaño respecto a la proporción. Seguimos identificando en edificaciones locales. Plaza Tres Ríos, cerca de Forum, frente a Burger King. Tenemos que este es el volumen predominante. Luego tenemos el relieve bajo, no en la ventana, sino en el espacio no ocupado que se dejó entre el marco y la ventana. Ese es considerado el relieve bajo. El relieve medio es considerado los muritos estos o las líneas que decoran, que igual estas rojas son iguales, pero el anuncio las tapa, son idénticas a esta decoración que está aquí. Dos pequeñas líneas que decoran son relieve medio.
Y luego el relieve alto lo vamos a tener en este arco que enfatiza la fachada. ¿Por qué? Porque el volumen respecto a su proporción sale completamente más de la mitad de su tamaño. Siguiente ejemplo. Este es la imagen de, el espacio de recibimiento del fraccionamiento residencial San Luis o del residencial San Luis. En los logotipos o en esa arquitectura de cortesía, también vamos a ver que está diseñada en base a relieves, donde tenemos como volumen predominante el muro curvo. Después, a partir de él, identificamos el relieve bajo, que en este caso son las letras del logotipo, y este espacio no ocupado que se deja para conformar este como marco. Después tenemos el relieve medio, que va a ser tanto la campana que sale la mitad de su tamaño, como este muro o bastidor que fue adosado al muro curvo, también es un relieve medio, y el pretil que se dejó para generar este espejo de agua también es un relieve bajo. ¿Ya identificaron o ya se imaginan cuál es el relieve alto? Si alguien ya lo vio, que me lo diga. Las esferas. Las esferas, muchas gracias. Exactamente, ¿por qué? Porque sale completamente su volumen. Entonces, ya vamos agudizando, ya van agudizando el ojo para entender esto de los relieves, ¿verdad? No está complicado. Siguiente ejemplo. Ok, vamos a continuar con, ya vimos edificaciones locales, vamos a continuar con edificaciones nacionales. Quiero que aquí en estas fotos vean la calidad escultórica de los edificios que existen en México. Todos estos están en México, diferentes lugares. Vean que todos ellos son grandes esculturas sobre el terreno. Aquí se puede ver la diferencia de escala, ¿no? Este es el Ángel de la Independencia en México DF y este es el edificio, pero ambas dos son grandes esculturas. Bien, entonces, pensando en que el edificio es una gran escultura, así vamos a leer los relieves en fachadas. Si seguimos con los ejemplos, vamos a leer este, que es un restaurante de comida china del despacho Meta Arquitectura ubicado en Puebla, México. Empezamos definiendo el volumen predominante. Ahí está, el rojo. Para entender un poquito, pues el volumen completo del edificio es un prisma así, con esa profundidad. Encontramos el relieve bajo, ahí está aplicado tanto en el tabique, en la textura del tabique que no está dibujado, en realidad sí es el sobresaliente del tabique aparente, en las letras, en los dos logotipos, inclusive en ese pequeño espacio que deja el perfil, la lateral del perfil y también pudiera entenderse como relieve bajo. Ojo, el relieve se lee en tres dimensiones. Cuando lo leemos en una fotografía, estamos interpretando las dos dimensiones a tres dimensiones y eso puede ocasionarnos margen de error que si estuviéramos ahí mismo en físico viéndolo y dándole la vuelta, ¿no? Entonces, todavía ahí hay más margen de error a la hora de leer los relieves. Bueno, encontramos los relieves bajos, relieves medios, no hay. Ni uno solo está saliendo exactamente la mitad respecto a su proporción, entonces no hay. Relieve alto. Bueno, el relieve alto van a ser las macetas, porque su volumen sale completamente. No cualquier maceta colocada sobre una fachada, sino va a ser que sea parte de la composición, en este caso, o del diseño arquitectónico. En este caso, esta estrategia de las macetas se utilizó para limitar lo que es el área de terraza y además para definir una circulación. Este es el acceso principal. Entonces, aquí están trabajadas como un límite para la terraza, son parte del proyecto, porque luego les digo, a ver, háganme una investigación de los relieves en fachadas. Y si le tomaron foto a la casa de su vecina y la vecina tiene una maceta, luego me dicen que la maceta es relieve alto. No, si no es parte del proyecto. Seguimos. Esta también está en Puebla, pero esta está en Cholula. Es una casa para dos artistas donde lo primero que vamos a hacer es definir el volumen predominante. El volumen rojo, que visto en ampliado es así, ¿no?
el volumen este blanco que está contorneado con rojo. Vean que decidí que el volumen predominante era únicamente el volumen blanco. Entonces, a partir de ese volumen blanco hice un acercamiento para que fuera más claro que lo observaran y empezamos a identificar relieve bajo. Esa textura que deja la cimbra de concreto, esa va a ser el relieve bajo. El relieve medio va a ser desde el enmarcamiento de estas tres ventanas hasta el volumen saliente que conforma esta ventana. Y también los tres volúmenes que conforman los escalones de acceso a la terraza. Aunque en estos está bien difícil identificar, ¿no? Porque en esta imagen parecieran ser medio y luego en esta otra parecieran ser alto. Entonces, si lo pusieran como medio alto, de las dos maneras estuviesen correctos, porque el margen de error es amplio. Entonces, el relieve alto lo definí, fíjense bien, como este volumen gris completo que viene y se adosa al volumen blanco, como este otro volumen gris que completamente va y sienta sobre estos relieves y va y se adosa al volumen blanco, que aquí lo vemos más claro en la imagen reducida. Entonces, ese va a ser, estos volúmenes van a ser el relieve alto. Siguiente ejemplo. Vamos a ver, creo que son dos o tres ejemplos nacionales. Miren las esculturas que pude recoger en la arquitectura internacional. Toda esta es arquitectura reconocida internacionalmente con prestigio, pues por así decirla. Todos esos son proyectos que son de renombrados arquitectos. Y aquí pregunto, si ven estos edificios como escultura, dos personas que me digan cuál les gusta más. A mí el primero. ¿El primero de aquí o el primero de acá? Que son como dos edificios, ese. Este edificio futurista con ese espacio no ocupado en medio. Ok. ¿Alguien más que me diga cuál es su favorito de aquí? El tercero de arriba. A mí La esfera. ¿Y alguien más me iba a el decir? último. Este. Ajá. Muy bien. Vean qué diferentes los gustos. Les voy a decir por qué. La escultura fue hecha para exaltar el espíritu. Y aunque no queramos, eso que nosotros tenemos ante nuestros ojos para su disfrute, de volada las formas, los colores, las texturas nos evocan emociones. Por eso yo les digo, miren este edificio futurista, este edificio que es esfera, este edificio que es más cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente hacemos un enlace emocional con él y lo ubicamos a la forma más pura o próxima o a esa emoción que nos sugiere. Por eso en automático es bien fácil definir entre cuáles gusta y cuáles no les gusta, porque en automático los colores y las formas de la arquitectura hace que genere emociones en ustedes y el primera emoción que va a tener cualquier humano es me gusta, no me gusta. Y ese me gusta o no me gusta va a tener que ver con su personalidad y con sus experiencias previas con la forma y el color. Entonces a esta persona pues asoció sus emociones positivas a algo futurista. Esta persona asoció sus emociones positivas a la forma de la esfera posiblemente. Esta persona asoció a la sencillez o a la pureza del color, o del no color en este caso porque es blanco, esta forma. Y entonces aquí si yo los pongo a votar van a ver que va a estar bien dividido porque, como dice el dicho, en gusto se rompen géneros. Cada uno respondemos diferente a esas emociones que tienen que ver con forma, textura, color, principalmente, ¿no? Pero como arquitecto tenemos que aprender a apreciar la belleza y el valor estético de cada una de ellas. Por ejemplo, esta fue hecha por, si no me equivoco, fue hecha por Zaha Hadid y fue la primera mujer de premio Pritzker. Esta fue hecha, no me acuerdo si es Jean Nouvel o Sir Norman Foster. También, o sea, tiene título nobiliario dado por la reina de Inglaterra
y nadie dijo que le gusta hasta el momento. Entonces, no son los premios, sino la emoción que genera el edificio. Y aquí es invitarles a buscar que siempre la arquitectura que ustedes generen lleve al usuario a generar emociones positivas en mayor porcentaje, porque las emociones positivas van a hacer que nuestra salud mejoren. ¿Sale? ¿Cómo podemos asociar una forma negativa? ¿Sí o no esta se parece al coronavirus? ¿O yo solamente le veo forma de coronavirus? Sí, profe, está Por los igualito. piquitos nada más. Por los piquitos, ¿verdad? Un Entonces poquito. imaginar, ahí está, gracias por confirmarme. Entonces imaginar que a alguien le fue muy mal con el tema del coronavirus. En la vida va a poder gustarle este edificio y a lo mejor jamás en la vida va a poder entrar a este edificio, porque en tanto las personas asociamos a eso con una emoción negativa, muy propia y personal, entonces tienden a dejar de gustarnos las cosas. Así funciona nuestro cerebro. ¿Sale? Ok, seguimos leyendo el relieve. Esta es una casa en Australia. La verdad es que está bien complicado contornear lo que es el volumen predominante, pero va a ser todo lo que está en blanco, incluido esta área café, sin los alerones que forman el techo. Todo lo demás es volumen predominante. Mejor hice un acercamiento a esta zona y solamente en esta zona vamos a leer los relieves. Relieves bajos, desde la mampostería de la ventana por esas líneas que dibuja. Y bueno, en las otras también es tan grande el aluminio que también deja un espacio no ocupado, un pequeño relieve que también hay relieve bajo. Relieve medio, los volúmenes estos que salen de las ventanas, una especie de líneas volumétricas o de parasoles o de rebotados. Esos son el relieve medio. Y el relieve alto lo vamos a encontrar desde los pretiles hasta los balcones que recorren desde el frente, pues de punta a punta la fachada principal, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar los relieves altos en este proyecto. Siguiente proyecto, esta es una casa en Brasil. En esta vemos el acceso principal, en esta otra vemos la fachada posterior. En la fachada posterior vamos a definir volumen predominante. Ahí está. En esta no lo definí porque no se ve completo. Empezamos entonces a leer los volúmenes en esta otra, donde vamos a localizar el relieve bajo en este pequeño rebotado que dejan las ventanas, inclusive en esta ventana que parece que fue un bajo relieve hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del espacio o hacia adentro del volumen. Ahí vamos a tener el relieve bajo. Continuamos. Relieve medio. Lo vamos a encontrar en las escaleras, cada uno de los peldaños y también en esta ventanita que marca el acceso, el fachada lateral. Seguimos, que es esta que ven aquí, miren, aquí se alcanza a ver el interior. Seguimos, relieves altos. Vamos a localizar desde este volumen que sirve para ocultar las instalaciones, el tinaco, hasta este alerón que sirve para esta área de terraza, pues protegerlas de la lluvia y el sol, termina siendo un gran volumen saliendo que es un relieve alto. Y esta terraza que queda también saliendo de lo que es su base, que es este muro que está aquí que la sostiene, ¿no? Inclusive la vegetación está debajo del balcón. Y en la fachada principal tenemos que por las características de este pretil que está unido mediante esta viga hacia el volumen, por este espacio no ocupado y este espacio sí ocupado, pues enfatiza más que este es un relieve alto. Siguiente proyecto, este creo que es el último, si no me equivoco. Empezamos definiendo volumen predominante. Es una casa en California, Estados Unidos. Volumen predominante, estos tres prismas. A partir de ellos encontramos el relieve bajo. Ahí está. Tanto el pequeño hundimiento que dejan las ventanas o las líneas que marcan estos mampostería de aluminio,
como el material que está aplicado en este volumen, que son pequeñas laminillas de madera, inclusive en el marco blanco de la ventana, que también que tenemos que tiene cierta profundidad, ¿no? O cierta saliente. Inclusive, bueno, aunque aquí no se alcanza a ver por la calidad de la fotografía, si conocieran esta casa en más fotos o en la realidad, vieran que la puerta también tiene aplicada bajo relieve, tiene aplicada ahí algunas líneas para un diseño. Relieve medio, lo vamos a encontrar tanto en el pretil, o en el muro bajo, perdón, que conforma la macetera, como en el volumen que enmarca esta ventana. Y relieve alto aquí, bueno, pudiéramos decir que no encontramos nada que sea relieve alto. O habrá quien sea muy observado y me diga, maestra, este volumen que está arriba es un relieve alto, porque respecto a su proporción parece que sí sale más de la mitad. A lo mejor no en altura, pero sí en profundidad. También estaría correcto lo marcasen o no lo marcasen. Ok, continuamos. Bien, para continuar, hasta aquí ya tenemos claro cómo leer en fachada a partir de un volumen predominante el relieve bajo, medio y alto. Les voy a pedir por favor que completen la actividad de la asistencia. La asistencia para poderla tener necesitan completar, bueno, se las voy a publicar, perdonarme. Copia para cada alumno. Ustedes van a entrar a la actividad que es registro de asistencia clase 2. Y en esta ocasión va a valer 10 puntos la asistencia si están presentes y además si me indican los relieves en fotografía. Le voy a dar crear tarea. Ok, les voy a dar la indicación primero a los que están en computadora. Van a entrar, registra tu asistencia, van a accesar al archivo que está abajo. Se les va a desplegar una hoja de la versión de presentaciones de Google. Y lo que tienen que hacer es tomar el circulito y colocarlo donde encuentren que haya relieve bajo, donde ustedes lo encuentren. Ahí van a poner el puntito. Si ocupan más puntitos de relieve bajo, por ejemplo, le dan control C, control V. Y ahí van a tener el número de puntitos que necesiten. ¿Vale? El volumen predominante es todo el volumen que es blanco, excepto esta marquesina. Todo lo demás, bueno, y excepto este muro lateral, todo lo demás es relieve predominante, lo que es volumen blanco. Sale a partir de ese volumen predominante, me van a mover las bolitas o van a colocar puntos donde ustedes encuentren relieve bajo, medio y alto. Ya que lo hayan colocado, le dan cerrar, se van a la actividad y aquí a la derecha les aparece a ustedes enviar tarea o enviar actividad. Le dan enviar y su asistencia va a quedar registrada. Para el caso de quienes están en celular, si el celular les permite abrir la presentación eh, y mover los cuadritos, háganlo. Si no se los permite, les dejo un momento para que capturen pantalla y con el editor de su celular rayen cada uno de los espacios, ya sea indicando un color distinto, no sé, naranja, azul y verde, y poniendo el color que corresponde en cada parte, tal cual con el editor de fotos. Se los dejo para quienes no puedan entrar del celular, lo capturen imagen de pantalla. Después entran al Classroom y cargan su imagen. Si desde su celular sí les dejó acceder, también les va a dejar enviarlo. Bien, entonces doy 5 minutos para continuar. 10:37. Voy a parar la grabación del tema y ahorita lo continuamos.